David fue un hombre escogido por Dios desde su juventud. Su familia era muy humilde y él era el menor de todos sus hermanos, conocido como el hombre con el corazón conforme a Jehová. Dios levantó a David en alto, poniéndolo como rey de Israel. Pero vamos a ver cómo un descuido espiritual puede ser mortal para un hijo de Dios. El pueblo de Israel estaba en guerra y el rey David envió a Joab, quien era el comandante general del ejército de Israel, y con él a sus siervos y a todo Israel a la guerra. Pero el rey David decidió quedarse en el palacio, aun cuando su obligación era ir también a la guerra. Mas no sabía el rey David que esta decisión le traería un gran problema. El ejército de Israel había salido a la guerra con gran esfuerzo. Destruían a sus enemigos y conquistaban tierras, mientras que el rey David estaba en su recámara, durmiendo. El rey David literalmente estaba actuando como un holgazán, tanto así que se la pasaba durmiendo y se levantaba por las tardes. Un día de estos, al caer la tarde, se levantó de dormir y fue a caminar por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. Al rey David le llamó tanto la atención esta mujer, que mandó a preguntar quién era ella. Y sus siervos le dijeron que ella era Betsabé, hija de Eliam, pero estaba casada con Urías, uno de los soldados que andaba en la guerra. Sin embargo, esta información no le importó en absoluto y mandó a traer a Betsabé. Cuando Betsabé vino al rey, él la tomó y durmió con ella. Luego de esto, ella se purificó y se fue a su casa. El rey David había saciado un deseo meramente carnal y no le importó tomar la mujer de otro hombre, un hombre el cual estaba peleando fuertemente por el pueblo y por su rey. Quizá el rey David pensó que este acto quedaría en el olvido como si nada hubiera pasado, pero solamente era cuestión de días para que todo tomara un giro. Al pasar de los días, después de este acto entre el rey David y Betsabé, ella se dio cuenta que estaba embarazada y envió a hacérselo saber al rey David. Esto se convirtió en un gran problema para ambos, pues ante la ley, en esa época, este pecado era penado en Israel con la muerte de los dos participantes. Según el Levítico capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Sin embargo, este acto inmoral solamente lo sabía el rey David, Betsabé y quizás uno o dos siervos del rey que le trajeron a Betsabé. Pero ahora con un embarazo de por medio, tarde o temprano saldría a la luz, pues Urías, el esposo de Betsabé, y el pueblo se llegarían a cuestionar sobre cómo es que Betsabé quedaría embarazada cuando Urías está ausente por mucho tiempo. El rey David seguramente estaba preocupado ante este problema, igualmente que Betsabé. Así que el rey David ideó un plan para tratar de ocultar su pecado. El rey David envió a decir a Joab, el general del ejército, que le enviara a Urías heteo, y Joab lo envió. Cuando Urías vino al rey David, el rey le preguntó sobre la salud de Joab, la salud del pueblo y sobre el estado de la guerra. Luego de esto, el rey David le dijo que se fuera a su casa y lavara sus pies, dándole a entender que no regrese a la guerra. El rey David estaba actuando con astucia, porque lo que realmente quería es que Urías heteo llegara a su casa, durmiera con su mujer, y para cuando llegara el tiempo que salga a luz que Betsabé está embarazada, Urías crea que el hijo es de él. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó esa noche a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Al parecer, la manipulación indirecta del rey David no surgió como él esperaba. Le hicieron saber al rey David que Urías no había descendido a su casa, y el rey David mandó a llamar a Urías y le dijo: ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no has descendido a tu casa? Urías le respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Cuando Urías expresó estas razones,
Seguramente el rey David sintió vergüenza de que Urías actuara con justicia y rectitud. Desde que Urías menciona el arca del pacto, fue como una cachetada para el rey. Al ver el rey David que Urías estaba decidido a no irse a su casa, le dijo que se quedara aún ese día y que al siguiente lo despacharía. Pero Urías se quedó ese día y también el siguiente y no descendió a su casa. Urías, sin saberlo, le estaba dando una lección de moralidad al rey. Entonces el rey invitó a Urías a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Quizá pensó el rey que con su embriaguez, Urías terminaría yéndose a su casa y dormiría con su mujer. Pero Urías salió por la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Al ver el rey David que nada le salía como él quería, maquinó en su corazón un plan malvado. El rey le ordenó a Urías que regresara a la guerra y envió una carta a Joab con las propias manos de Urías, en donde le ordenaba a Joab que pusiera a Urías enfrente en lo más recio de la batalla y dejándolo solo, él fuera herido y así muriera. Urías, siendo un hombre recto, entregó la carta tal cual como la envió el rey, sin espiar lo que decía dentro. Así que Joab hizo como el rey David le ordenó, y al salir la ciudad contra Joab, cayeron algunos de los siervos de David, y también murió Urías heteo. Pero en esta batalla, el ejército no pudo conquistar la ciudad, así que Joab estaba preocupado porque al enviar los asuntos de la guerra, seguramente el rey se enojaría por la pérdida de varios soldados y porque los enemigos habían prevalecido. Entonces envió Joab e hizo saber al rey David todos los asuntos de la guerra, pero también mandó al mensajero diciéndole: cuando el rey se enojase por esto, dile que también murió Urías heteo. Joab no sabía la razón del por qué el rey quiso que muriera Urías, pero enviarle esta información aplacaría el enojo del rey, pues se logró cumplir con su orden de matar a Urías. Cuando el mensajero vino y le dijo todo esto al rey David, el rey envió a decirle a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Este mensaje que envía el rey David le hace pensar a Joab que Urías había cometido alguna falta y que se merecía la muerte. También con estas palabras dichas por el rey David lo hace ver como un hombre insensible. Es que si pensamos un poco más, al rey David no le importaba en ese momento los asuntos de la guerra, sino que él quería tapar su pecado y así cumplir con la muerte de Urías. Cuando Betsabé se dio cuenta de la muerte de su marido Urías, hizo duelo por él, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Quizá el rey David pensó que su problema ya estaba solucionado, que no tendría consecuencia, pues el tiempo pasó y su hijo nació. Pero Dios aplica la justicia primeramente con sus hijos, y cuando lo hace a su debido tiempo. Había un profeta llamado Natán, y a este Dios le ordena que vaya a donde David. Vino Natán a David, y cuando llega le cuenta una historia y le dice: había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita, que la tenía como a una hija, comiendo y bebiendo de su vaso. Y vino uno de camino a visitar al hombre rico, y este rico no quiso tomar de sus vacas y ovejas para hacerle un guiso a su visitante, sino que fue y tomó la única corderita del hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Al escuchar este relato, el rey David se encendió su furor contra el hombre rico y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el profeta Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré todo esto delante de todo Israel y a pleno sol. Al escuchar David esto, le dijo a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán le dijo: También Jehová ha remitido tu pecado, y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue. Cuando David escucha la amonestación enviada por Jehová, reconoce que ha pecado y se da cuenta que Dios no puede ser burlado. Sin embargo, Dios le perdona la vida, pero las consecuencias de su pecado serían dolorosas. Luego de esto, Jehová hirió al niño, el cual enfermó gravemente. Y sabiéndolo, David se entristeció e hizo ayuno sin comer ni beber, acostado en tierra. Así pasaron los días, y al séptimo día el niño murió. David cometió un acto muy desagradable delante de los ojos de Dios. Y esta historia nos enseña que un momento de descuido puede perjudicar nuestra consagración a Dios. David nunca debió quedarse en la casa real. Su deber era estar en la guerra, peleando y asumiendo su responsabilidad como rey de Israel, un cargo que Dios le entregó en sus manos. Déjame ver, ¿qué te pareció esta historia?